Buen día para todos. Son las 7 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima, las 6 de la mañana en San José. Soy Valentina Torres Sánchez. Continuamos en Directo América, este espacio en el que revisamos las principales noticias del día. Donald Trump aseguró que Estados Unidos no estaba enterado de los ataques de Israel a una instalación de gas en Irán, hecho que llevó a la República Islámica a bombardear instalaciones tanto en Qatar como en Arabia Saudita. Teherán indicó que su respuesta no ha terminado. Al tiempo, los precios del crudo y el gas volvieron a aumentar. Los líderes europeos reunidos en Bruselas buscan formas para que Hungría levante el veto al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, pero Budapest dijo que no lo harán hasta que accedan al petróleo ruso. Croacia incluso se ofreció a suministrar el crudo. Los europeos también reiteraron su llamado a desescalar la crisis en Medio Oriente. Cuba rechazó que Costa Rica, por decisión unilateral, cerrara su embajada en La Habana y pidiera la retirada de su personal diplomático. Según el gobierno de Miguel Díaz-Canel, la medida responde a presiones de Estados Unidos. San José argumentó el miércoles que el cierre se debe al deterioro de los derechos humanos en la isla. Con nuestro invitado del día, la conversación será en torno a los recientes ataques contra instalaciones energéticas en Irán, Qatar y Arabia Saudita, escalando de esta manera la guerra, impactando los precios de los hidrocarburos. Damos inicio hablando del día número 20 de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta de la República Islámica continúa. Teherán atacó refinerías en Qatar y Arabia Saudita y anunció que sus bombardeos contra infraestructuras energéticas no ha terminado. Desde Europa llamaron una vez más a una desescalada, al tiempo que Donald Trump negó que Estados Unidos tuviera conocimiento del ataque israelí contra el campo de gas de South Pars, que desencadenó esta oleada de ataques iraníes contra la infraestructura energética. En materia económica, los precios del crudo siguen disparados y en la jornada estuvieron al borde de nuevos máximos tras el reporte de Qatar de daños importantes a la mayor instalación de gas natural licuado en el mundo. Una refinería de gas en Asaluye, en el sur de Irán, sumergida en una espesa nube de humo. Esta infraestructura está situada frente a South Pars, un yacimiento de gas marítimo compartido por Irán y Qatar, que alberga la mayor reserva de gas conocida del mundo. Irán reaccionó de inmediato denunciando un ataque israelí estadounidense. Sin embargo, según Donald Trump, Estados Unidos no estaba implicado, y el presidente estadounidense advierte a Irán de los ataques contra instalaciones energéticas del Golfo en represalia. Israel no lanzará ningún otro ataque contra este yacimiento de South Pars extremadamente importante y valioso, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país totalmente inocente, en este caso Qatar, en cuyo caso los Estados Unidos de América, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volarán masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars con una potencia y una fuerza que Irán nunca ha visto ni conocido antes. Los expertos traducen el peligro en dólares, un efecto dominó que puede traducirse en recesión para Estados Unidos. Y estos consumidores se ven afectados negativamente por los altos precios. Esto repercutirá negativamente en el poder adquisitivo y el gasto de los consumidores. De hecho, retrasará ciertas inversiones en sectores industriales que consumen mucha energía, lo que tendrá repercusiones negativas para el PIB. Así pues, estos dos factores se contrarrestarán. Por lo tanto, esto significa que Estados Unidos podría experimentar una recesión. Probablemente sería una recesión relativamente leve si llegara a producirse, pero sin duda no se producirá un auge económico como consecuencia de la situación actual en Estados Unidos. Tras el ataque a South Pars, Irán atacó a Qatar y atacó la principal instalación de gas del país, causando daños considerables. Teherán también atacó los Emiratos Árabes Unidos, donde el complejo de Habshan tuvo que ser cerrado. Una decena de países árabes condenaron desde la capital saudita la respuesta iraní contra los vecinos del Golfo. Esto al tiempo que el ministro de Exteriores de Arabia Saudita indicó que el reino se reserva el derecho a responder militarmente tras interceptar 4 misiles balísticos lanzados hacia Riad y tras el impacto de un dron contra la refinería de Samref ubicada en Yanbu. The kingdom is not going to succumb to pressure, and el reino no cederá ante la presión. Al contrario, esta presión será contraproducente políticamente, será contraproducente moralmente y ciertamente, como hemos declarado con toda claridad, nos reservamos el derecho a emprender acciones militares si lo consideramos necesario. The right to take military actions if deemed necessary.
Vamos ahora a Turquía porque con el conflicto creciendo en Oriente Medio, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan surge como posible mediador. Conectamos en Estambul con Adrià Rocha, corresponsal de France 24. Adrià, buen día. Veíamos que los ministros de 12 países de Oriente Medio emitieron esta mañana ese duro comunicado contra Irán y reclaman el final inmediato de los ataques. ¿Qué más podemos resaltar del pronunciamiento? Pues sobre todo que todos estos países, que son la gran mayoría de los estados que durante los últimos días, los 20 días de guerra, han sido bombardeados, atacados o esporádicamente, en el caso, por ejemplo, de Turquía o Azerbaiyán, o constantemente, como han sido los vecinos del Golfo, todos ellos piden un cese inmediato de estos ataques que Irán ha empezado a realizar contra ellos en represalia a los bombardeos constantes que Israel y los Estados Unidos realizan en su propia contra. Y han asegurado que las instalaciones petrolíferas de la región, además de la seguridad marítima, tanto en el estrecho de Hormuz como también en el Mar Rojo, tienen que ser aseguradas, que no se puede permitir más ataques, y empieza así a surgir la idea, según expertos y analistas cercanos a estas monarquías del Golfo, de una posible respuesta militar en contra de Irán por parte de esos países en los próximos horas o días. Recordemos que hasta la fecha ninguno de estos países ha respondido a ninguno de los ataques que ha sido perpetrado por parte de Irán, que aseguraba hasta hace poco tan solo atacar posiciones y bases estadounidenses en estos países. Pues, sin embargo, a partir de hace 2 o 3 días, cuando las tensiones petrolíferas han empezado a aumentar, sobre todo desde el bloqueo definitivo del estrecho de Hormuz, Irán ha empezado constantemente ya a bombardear estaciones petrolíferas, e incluso lo ha hecho esta mañana en una estación petrolífera saudí dentro de la costa del Mar Rojo, dentro de la propia Arabia Saudí, en la costa del Mar Rojo, muy lejos del Golfo y donde están ocurriendo la mayoría de los ataques. De hecho, según muchos analistas, el miedo es muy grande de que los rebeldes hutíes en el Yemen puedan incluso intentar bloquear el paso que llega hasta el Mar Rojo, lo que aún pondría en más límite y muchos más problemas a todo el mercado mundial de petróleo, ya con mucha temeridad y con mucho miedo a que el límite de gas y crudo en el mercado llegue a subir los precios a niveles muy por encima de los que estaban justo antes del inicio de esta guerra. Adrià, varios de los países del Golfo ya han cortado relaciones con Teherán justamente por estos ataques, pero Turquía las mantiene y además se propone como el gran mediador para frenar esta guerra. ¿Cuál podría ser ese rol de Ankara en este conflicto? Pues Ankara se propone como este país que mantiene aún tanto sus relaciones como con Teherán, como bien comentamos, como también con Washington, después de que todos estos países del Golfo, incluso 2 de ellos, Qatar y Omán, tenían estrechísimas relaciones con la República Islámica y con Teherán. Después de todos estos ataques, sobre todo Qatar ha estado cortándolas, e incluso hoy mismo ha expulsado a varios diplomáticos iraníes de la capital qatarí de Doha. Pues bien, Turquía se muestra como el único país, o de los muy pocos países, aparte probablemente de Pakistán y de Egipto, que mantiene una cierta relación con Teherán, y busca el presidente turco Recep Tayyip Erdogan mostrarse como este país capaz de convencer a Estados Unidos para que pare su ofensiva, pare la guerra y llegue a volver a la mesa de negociaciones. De hecho, después de esa reunión que ayer tuvo lugar en Riad, en la capital saudí, en la que atendió al ministro de Exteriores turco Hakan Fidan, Fidan estuvo hablando con el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi previo de su viaje hoy mismo, esta mañana, primero a Qatar y después a Emiratos Árabes Unidos. Turquía asegura ir a estas capitales con propuestas firmes para volver al camino diplomático, que sin embargo hasta la fecha, si no parece muerto, sí que parece infinitamente tocado después de todos los bombardeos que sobre todo Israel está realizando en contra de gran parte del liderazgo iraní, muertos en bombardeos constantes en contra sobre todo de Teherán y también otras regiones en Irán. Turquía e Irán mantienen así sus relaciones a pesar también de los bombardeos, 3 misiles que ha lanzado supuestamente Irán en contra de Turquía, y mantienen también su estrecha relación, sobre todo en cuestión fronteriza. Los dos países tienen una de las fronteras más antiguas del mundo y Turquía teme que por ella pasen en los próximos días o semanas, en caso de que el conflicto se recrudezca aún más, una nueva ola de refugiados que pondrían serios apuros a un gobierno de Recep Tayyip Erdogan que teme muchísimo a esta posible ola de refugiados. Recordemos que Turquía es el país del mundo que actualmente acoge a más refugiados, en este caso son sobre todo sirios y afganos, y el hecho de que volviese a llegar otra ola podría en graves, serios problemas a una Turquía que además teme esta subida de petróleo. Turquía es uno de los países del mundo que no tiene ningún tipo de yacimiento petrolífero y teme así Turquía verse afectada aún más por un conflicto que ya está afectando a todo el mundo, sobre todo de momento económicamente. Adrià, pues muchas gracias por toda esta ampliación. Es que tras confirmar la muerte de las 2 principales figuras de Irán, Ali Larijani y Gholam Reza Soleimani, el gobierno de Teherán ha jurado vengarse. Los guardianes de la revolución afirmaron haber lanzado misiles sobre el centro de Israel.
Sin embargo, la partida de Larijani crea un vacío de poder. ¿Quién podría gobernar ahora? Lo revisamos en el siguiente informe. ¿Y ahora quién gobierna Irán? La pregunta se viene planteando desde el 28 de febrero pasado, fecha de la muerte del líder supremo Ali Khamenei, asesinado durante un ataque israelí. Su hijo Mojtaba, herido en ese mismo ataque, fue nombrado sucesor de su padre 8 días después, pero no ha aparecido en público desde entonces. Muchos especialistas en los engranajes del poder iraní estimaban que la verdadera cabeza del Estado era Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Después de su asesinato el martes, los interrogantes persisten sobre los hombres a cargo de las decisiones relacionadas con la guerra en curso, la represión de la población, la economía y el programa nuclear. El régimen iraní se enfrenta a varios golpes duros al mismo tiempo. El fallecimiento del líder supremo, la llegada al poder de un nuevo líder supremo relativamente desconocido y ahora esta paranoia que sin duda reina sobre quién más podría ser el objetivo. Larijani era una personalidad de muy alto rango, pero eso no le permitió escapar de los servicios de inteligencia israelíes. En un organigrama, el New York Times ha recopilado los asesinatos cometidos dentro del aparato de seguridad de Irán. Aquellos que aún están vivos siguen siendo objetivos potenciales para Israel, que ha prometido continuar eliminando a los miembros del régimen. Y a diferencia de Larijani, quien asistió a un mitin político la semana pasada, las nuevas personas al mando podrían preferir permanecer en la sombra. Una de las hipótesis sería que el ejército tendría ahora el poder de actuar de manera independiente, al igual que los dirigentes provinciales, que habrían visto sus capacidades de acción ampliarse después de la guerra de los 12 días en junio de 2025. Continuamos en Medio Oriente, vamos hasta la Franja de Gaza porque Israel anunció la reapertura del paso de Rafah en medio de un impulso al frágil alto el fuego en el enclave palestino. Desde la Media Luna Roja informaron que un convoy con palestinos heridos se dirigía hacia ese cruce vital para Gaza que une el territorio con Egipto. Esto al tiempo que la Defensa Civil de Gaza informó que Israel lanzó un nuevo bombardeo que mató a 4 personas en Ciudad de Gaza. Además, las fuerzas israelíes indicaron que mataron el miércoles en un bombardeo al comandante de inteligencia militar de la brigada Han Yunis de Hamas. Hoy reanudamos la evacuación de pacientes y heridos en estado crítico en cooperación con la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud palestino. Hoy recibimos a los pacientes y heridos en el Hospital de Rehabilitación Médica de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina en Khan Yunis. Serán trasladados en ambulancias al paso fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que había estado cerrado. Hoy se evacuará a unas 25 personas entre pacientes y sus acompañantes. Cambiamos de tema, vamos a Bruselas, donde se reunieron los líderes europeos con un tema principal, el préstamo de 90.000 millones de euros que Hungría sigue vetando y que Budapest ha asegurado que no levantará su restricción hasta que pueda acceder al petróleo ruso. Es este préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. De hecho, este jueves, Croacia incluso se ofreció a suministrar todo el petróleo que requiera Hungría. Hoy hablaremos de Ucrania y la gran pregunta es el préstamo de apoyo. ¿Cómo podemos proceder con el préstamo de apoyo que los líderes acordaron en diciembre? Es realmente crucial que mostremos nuestro apoyo a Ucrania, porque la guerra en Medio Oriente está relacionada con la guerra en Ucrania y lamentablemente Rusia se beneficia de la guerra en Medio Oriente. La posición húngara es muy simple. Estamos dispuestos a apoyar a Ucrania cuando recibamos nuestro petróleo que está bloqueado por ellos. Hasta entonces, no hay ninguna decisión favorable a Ucrania que vaya a contar con el apoyo de Hungría. Vamos a cambiar de tema. El gobierno de Costa Rica cerró su embajada en La Habana y expulsó a algunos diplomáticos cubanos. El presidente Rodrigo Chávez tomó la decisión argumentando que hay que limpiar el hemisferio de comunistas. Una medida que fue catalogada por el jefe del Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, como un acto inamistoso que responde a las presiones de Estados Unidos. Más detalles en este informe de Diego Bassani. Los países centroamericanos aumentan la presión sobre Cuba. Este miércoles el presidente de Costa Rica se lanzó en ristre contra el gobierno comunista de la isla. Esto luego de que la administración derechista anunciara el cierre de su embajada en La Habana y pidiera a diplomáticos cubanos abandonar el país. Hay que limpiar al hemisferio de comunistas. Así de fácil, cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy.
En respuesta, Miguel Díaz-Canel aseveró que la decisión del gobierno de San José es una muestra de apoyo a la más reciente postura de Estados Unidos en relación a Cuba. En las últimas semanas, el presidente de la potencia de América del Norte, Donald Trump, ha advertido que luego de que sus tropas finalicen sus operaciones en Irán, sus ojos se fijarán sobre La Habana. Se trata de un acto inamistoso que responde a evidentes presiones del gobierno de Estados Unidos, como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba. Recientemente, otros países de la región también han disminuido sus relaciones bilaterales con la administración comunista. Honduras, Guatemala y Jamaica decidieron poner fin a las políticas de cooperación sanitaria que implicaban la presencia de médicos provenientes de Cuba, proyectos que llevaban décadas en curso, decisiones que llegan en un momento en que la isla transita por una aguda crisis energética, derivada en parte por las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que desean enviar combustible a los puertos cubanos. Cerramos en Japón porque el icónico macaco Punch del zoológico de Ichikawa sigue atrayendo a multitudes. Los responsables de su cuidado informaron que el pequeño monito se adapta cada vez mejor a la vida en manada y se lleva mejor con sus compañeros, por lo que pasa menos tiempo con su peluche de orangután. Desde el zoológico informaron que entre 2.000 y 3.000 personas acuden cada día a verlo, una cifra que multiplica por 10 la afluencia habitual en invierno.